Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Materazzi, Reinventamos el Descanso, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Las municipalidades de Asunción y de Lambaré están atravesando una crisis aguda y hoy en Visión País nosotros queremos hacer un análisis de las consecuencias políticas de la renuncia de Mario Ferreiro, que presentó el pasado viernes y que por cierto fue todo muy sorpresivo porque en menos de 24 horas de que la Fiscalía interviniera la Municipalidad de Asunción, el intendente presentó su renuncia. Hay que recordar a la audiencia que es el primer intendente electo de Asunción desde el 91. Hasta la fecha tuvimos 6 intendentes, de los cuales 3 fueron de la oposición, Carlos Filisola, Martín Burt y Mario Ferreiro, y 3 intendentes colorados, Enrique Riera, Evani de Gallegos y Arnaldo Samaniego. En el caso de la Municipalidad de Asunción, reiteramos, es la primera vez que un intendente de la Municipalidad de la capital de la República no termina su mandato. En el caso de la Municipalidad de Lambaré, que también fue noticia la semana pasada, aunque el caso de la Municipalidad de Lambaré es noticia hace varios meses porque varios de los empleados municipales no perciben sus saberes. Sin embargo, fue noticia en el sentido de que la Cámara de Diputados resolvió la intervención de dicho municipio, separando el cargo al intendente Armando Gómez del Partido Liberal Radical Auténtico. Recordamos que en el caso de la Municipalidad de Lambaré es el segundo intendente de la oposición que se hace cargo de la gestión municipal. Anteriormente estuvo el otro del Partido Liberal Radical Auténtico, Celso Cabral. Pero, ¿qué consecuencias políticas tienen estas dos situaciones de las municipalidades, reitero, tanto de Asunción como de Lambaré? Es el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañan para colaborar con nosotros el doctor Marcelo Laki, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a ti, Francisco, a la audiencia, a los panelistas y al otro invitado. También nos acompaña el magíster Hugo Duarte, politólogo. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches a los panelistas, buenas noches Marcelo, gracias por la invitación. Saludamos a nuestros panelistas, bienvenido David. Buenas noches Francisco, Juan Pablo, a nuestros invitados de hoy y a la teleaudiencia. Buenas noches Juan Pablo. Gracias Francisco, buenas noches a nuestros invitados, al compañero David y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Estamos a menos de un año de las elecciones municipales. No es un dato menor que debemos incorporar como información dentro del análisis de la crisis en la Municipalidad de Asunción y en la Municipalidad de Lambaré. ¿Será el inicio de estos dos hechos acontecidos? ¿Será el inicio de la persecución a más municipalidades? ¿Podemos utilizar el término persecución? ¿De parte de quién? ¿Quiénes están detrás de la persecución si admitiéramos el término y tuviéramos argumentos suficientes y convincentes como para sostener dicho calificativo? ¿Qué hay detrás de la Municipalidad de Asunción y de la Municipalidad de Lambaré? De eso queremos hablar y analizar hoy en Visión País. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. ¿Qué consecuencias políticas pueden inferirse, deducirse, tratando de comprender lo que pasó en primer término en la Municipalidad de Asunción con la denuncia del pasado día jueves, la intervención de la Fiscalía y luego la renuncia del intendente el pasado viernes a primera hora en una conferencia de prensa? Todo fue tan rápido que incluso podríamos casi realizar una analogía, comparar, realizar una semejanza con lo que fue la destitución de Fernando Lugo. La destitución de Fernando Lugo llevó un poco más de tiempo, fueron 7 días desde la masacre en Curuguatí hasta la destitución por la vía del juicio político. En el caso de la Municipalidad de Asunción, como es de público conocimiento, en menos de 24 horas después de la denuncia, la intervención de la Fiscalía en dicho municipio, el intendente presenta, digo bien, su renuncia indeclinable. Una primera aproximación a la renuncia del ahora ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro. ¿Cómo debiéramos entender, Hugo? En realidad, a mí me resultó sorpresivo. No esperaba. No esperaba porque yo tengo la imagen de un actor político que tiene dentro de su esquema la renuncia como una última opción. Y al parecer, la primera opción de Mario Ferreiro fue esa. Es lo que a mí, desde acá, desde esta posición, se me ocurre plantear. ¿Por qué lo hizo? ¿Hubo alguna cuestión colectiva que trató el tema y que le dijo es mejor que te vayas? ¿Qué es lo que se prefirió preservar? Yo creo que hay que analizar un poco todo el contexto de lo que es este esquema. ¿Qué ocurre con la renuncia de Mario? Con la renuncia de Mario se evita la intervención de la municipalidad. Al evitarse la intervención de la municipalidad, asume automáticamente la presidencia el presidente de la Junta Municipal, que para ser electo tuvo el apoyo del sector que era afín a Mario Ferreiro, con algunos colorados y con otros de la oposición, desplazando al sector tradicional y ortodoxo del Partido Colorado en la Junta. Entonces podemos decir que ha dejado la municipalidad en manos de un aliado político. Quizás esa sea una explicación, no puedo asegurar que esa sea una explicación, pero mirando desde este punto de vista, a mí me parece apresurado, me parece que optó por preservar un poco el control y las posibilidades de la estructura que mantiene adentro, con la conducción de Nenecho, con la conducción de Nenecho, que va a necesitar mantener la mayoría, por lo tanto va a necesitar siempre el apoyo de los concejales que son afines a Mario. Y en realidad no me sorprende que Mario haya estado, digamos, predispuesto a hacer esto, porque yo tengo una encuesta, nosotros hicimos una encuesta en el mes de octubre en Asunción, y el nivel de rechazo de Mario en esa encuesta que tenemos ya está superando el 60%. O sea, hay un 60% de ciudadanos asuncenos que consideraba en ese momento a la pregunta
cuál es su opinión sobre Mario Ferreiro, y esta gente decía sencillamente que debe irse. Es así, lisa y llanamente. Entonces, un intendente débil ante la opinión pública, un intendente con muchos problemas en la administración, un intendente sobrepasado por la monstruosidad de Asunción como un ente para conducir de esa forma, me parece que tuvo un final sorpresivo para los que estamos en este mundo de la política, pero me parece que él estaba buscando este final hace un tiempo. Hay dos datos relevantes que deben ser considerados desde mi perspectiva en el análisis. Estamos hablando del distrito más importante del país, porque se trata de la capital de la República, que es Asunción. Y el otro dato tiene que ver con un perfil de un político que estaba con, digamos, de alguna manera, con cierta expectativa en que podría ser probablemente el candidato de la oposición para el 2023, o por lo menos potencial candidato. Siempre se habló de que Mario Ferreiro podría aglutinar a la oposición. Y sin embargo, a todos nos sorprendió el pasado viernes cuando presenta su renuncia ante un problema grave. Desde ese punto de vista, Marcelo, una primera aproximación. La misma pregunta que le formulé a Hugo. ¿Cómo debemos comprender la renuncia de Mario Ferreiro ante simples denuncias, ¿no? Porque aún no hay, digamos, argumentos jurídicos convincentes y suficientes que demuestren que esa denuncia se ajuste a la veracidad de los hechos? Sí, yo creo que hiciste bien antes a citar a Lugo. Independiente de la forma en cual salieron, Mario y Lugo son muy similares. Ambos tienen una idea muy equivocada de la política y sobre todo de la política en Paraguay. La política en Paraguay es conflicto porque no hay competencia en gran parte de lo político. La política es construir acciones colectivas por el interés, no decimos por el bien común, aunque sea por el interés de sectores. Construir desarrollo, aunque no sea para todos, o sea, para pocos, pero siempre desarrollo. Pero para hacer eso necesita políticos competentes. Y no importa ni que no sean corruptos, cuidado, debe ser competente, debe saber cómo tenemos que desarrollar el país, hacia dónde. El 90-95% de los políticos en Paraguay no son así. Son gente que quiere el cargo, el espacio político o por interés personal o hasta para ego, no para otras cosas. Y en ese ambiente de vasos de hierros, tanto Mario como Lugo son vasos de barro que se enfrentan y se rompen enseguida porque ellos se basan sobre una cultura de la empatía. Hacemos algo por el bien colectivo, de la buena voluntad contra el rapaz que quiere el poder para construir otro poder. Es imposible ganar, es imposible. Además, ellos con esa visión se han transformado, ninguno de los dos hasta su caída tuvo un partido. Lugo lo hizo después con el Frente Guasú. No tenían un partido, no tenían un proyecto político, no tenían un conjunto. Ellos mismos se definían articuladores. Pensaban que bastaba ser buen tipos, ocupar un espacio, tener buena voluntad y armar alianza con todo el pueblo. Pero una sociedad tiene conflictos, y Paraguay tiene conflictos basados sobre intereses contrapuestos. Y más en Paraguay, donde tenemos un empresariado, en parte era piñero, y que en cambio apunta a una sociedad de la diferencia, no unitaria, donde privilegio para ciertos sectores y pobreza o en todo modo situaciones no tan cómodas para otros sectores. Entonces, Paraguay es una sociedad conflictiva en las relaciones sociales y económicas. Pensar que solamente con la buena voluntad y la articulación se pueda superar eso era un error y se lo ha demostrado. Tanto es difícil hacer eso que en el momento en que sale un problema, Lugo el juicio político, Mario esa situación, los dos se retiran, porque Lugo también hubiera podido resistir mucho más de lo que resistió. Tenía arma y instrumento
que no vamos a hablar aquí, pero tenía para enfrentarse al Parlamento. No lo hizo y salió por la puerta grande. Y Mario hace lo mismo, él no sale por la puerta grande, sale con espíritu de grandeza. Pero fundamentalmente es la misma lógica. No están en condiciones de participar de este espacio altamente conflictivo porque tienen una visión equivocada, una visión de creer que se puede discutir con la persona que se quiere, con el cual te enfrentas porque quiere reducirle su privilegio. Y es imposible. Y te hago un ejemplo más. ¿Quién que en cambio hizo completamente de manera opuesta, y aunque estando muy débil y habiendo tenido mucha más amenaza, es bien sólido? Prieto. Prieto hizo el revés. Prieto se enfrentó desde el primer momento, no buscó ninguna articulación, ningún acuerdo en Ciudad del Este. Se enfrentó y le está yendo bien. Cierro. ¿Qué nos dice la caída de Mario? Que desafortunadamente el buen hombre que viene de la sociedad civil con buena voluntad y disponibilidad, empatía, no es suficiente. No está a la altura de los desafíos que tenemos que enfrentar. Se necesita, desafortunadamente, otro tipo de gente con una formación política más sólida, con una decisión más clara y que acepte de enfrentarse al status quo. No que busque solamente negociar con él. Quiero volver sobre ese tema porque de hecho está poniendo al tapete Marcello Lacchi algunas caracterizaciones de nuestra cultura política y el perfil requerido para la militancia político-partidaria en Paraguay. Café Confitería Don Panadero. Hoy disfrutamos de los excelentes productos y del mejor espresso italiano que encontrarás en el Café Don Panadero. Un espacio para darte el gusto y compartir con amigos. Todos los productos elaborados con materia prima de IHASRL. Doctor Bernardino Caballero, entre Guido Espano y Víctor Andrade, Asunción, WhatsApp 0986 334 177, redes sociales Don Panadero PY. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Café Confitería Don Panadero. Interesante lo que plantean los dos invitados al describir la crisis, sobre todo en el municipio de Asunción, que fue una de las noticias una de las más importantes de la semana pasada. Pongo en perspectiva para los panelistas. Me da la impresión, Francisco, de que la renuncia de Mario Ferreiro, que tiene que ver con una denuncia de tipo penal sobre hechos muy graves de corrupción, siembra también dudas sobre el perfil del progresismo de cara hacia el futuro. O sea, este es un golpe fuerte. Ciertamente hay gente a la que la corrupción no le importa, pero hay parte del electorado a la que la corrupción sí le importa. Entonces, aquellas banderas que se podían en algún momento mostrar en términos de calidad de gestión, pero sobre todo de integridad, hoy están arrastradas todas por la figura más visible que tenía políticamente hablando en los distritos la oposición, que era la figura de Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción. Entonces, de cara a las elecciones municipales del 2020, también va a dificultar seguramente las articulaciones y las alianzas que se pudieran generar, no solamente en Asunción, sino en el resto de los 230 municipios que tiene el país, ¿verdad? Entonces creo que no es solamente su figura, que como dijo, no recuerdo cuál de los invitados, habló de los conflictos previos que tenía Mario Ferreiro, que sea el arreglo de Quinta Avenida, el tema de la empresa recaudadora, el botánico, la última gran crisis, ¿verdad? El aspecto general de la ciudad, pero sobre todo ahora queda en entredicho la posibilidad de cómo se van a armar alianzas con una imagen tan golpeada por ineficiencia y ahora se le agrega corrupción. Yo creo que también lo que plantea David no es una cosa menor, Francisco, y a nuestros invitados de la teleaudiencia. Y uno tiene que mirar un poco cuál es el elemento que detona esto, ¿no? Y es hasta cierta manera bastante folclórico y bastante criollo el hecho de una situación hasta emocional por parte de una persona que fue el que construyó la imagen de Mario Ferreiro, en este caso el señor Suárez, y que lo lleva a la intendencia. Luego se pelean, existe una situación de conflicto, uno queda en la calle y el otro le saca completamente su protección como tal. A partir de ahí empieza a construirse justamente todo lo que es hasta el día de hoy
esta situación en particular que hace que renuncie un intendente, como es el caso de Mario Ferreiro. ¿Por qué hacía esta introducción? Simplemente para dar un poco el contexto a lo que decía David. O sea, estas peleas internas pero tan básicas y tan primarias hacen de que no se pueda tener justamente ese tercer espacio o esas terceras fuerzas que de vuelta le dan el escenario a los partidos tradicionales para poner a sus candidatos como tal. No construyen, y en eso creo que Marcelo dijo muy bien, no se construye esa verdadera política y no están preparados para justamente tener esa malicia que necesitan para administrar una cosa tan grande como tal, en este caso como es la municipalidad de Asunción. Es una pena realmente tener que vivir una situación como esta, y si la justicia hace lo suyo y luego comprueba, porque ojalá que esto realmente se pueda llegar hasta un escenario final y que no quede en el opareí como muchas de las cosas cuando se genera una renuncia como la que tuvo Mario Ferreiro en el día viernes. Bueno, es un poco lo que también creo que la justicia tiene que mostrar un poco su rol a partir de ahora. La crisis en la municipalidad de Asunción y en la de Lambaré tiene, digamos, un punto convergente. En términos de denuncias, digo, la corrupción. Y hay un libro de un periodista argentino que se titula La raíz de todos los males. Un libro muy interesante y recomendable porque en ese material el periodista describe cómo se construye el mecanismo de corrupción dentro del, digamos, del Estado argentino, que involucra no solamente a los políticos, sino también a empresarios, a periodistas, y no estamos tan lejos de eso. Creo que es un esquema interesante que se puede encontrar en ese libro para que alguna vez algún escritor paraguayo también pudiera hacer alguna investigación en el caso paraguayo. Sí. Tanto el de la Municipalidad de Asunción como en el caso de Lambaré, las denuncias son por hechos de corrupción. Ya sabemos la situación en ambos municipios. Renuncia de Mario Ferreiro y separación del cargo con la intervención a la Municipalidad de Lambaré. ¿Qué nos queda teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones municipales? La oposición en estos dos casos, pero uno que al partido tradicional, PLRA, caso Municipalidad de Lambaré. La alternativa dentro de la oposición, Municipalidad de Asunción. Ambos, insisto, son de la oposición. ¿Hay alternativa en la oposición para las elecciones municipales del próximo año? ¿O queda como única alternativa finalmente el Partido Colorado? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Arrancamos el día estando en este lugar, en este somier que vos podés ver. Y esos momentos con Materazzi fueron únicos porque este somier no está solamente pensado para descansar y soñar, sino para poder justamente vivir esos momentos en familia que a nosotros nos fascinan. Simplemente deberías de probar, experimentar y vivir esta experiencia. No solamente la Municipalidad de Asunción, la semana pasada fue noticia, sino también la intervención de la Municipalidad de Lambaré. Le separaron del cargo al intendente Armando Gómez y, bueno, ahora comienza el proceso de intervención para ver si hasta qué punto las denuncias se ajustan a la veracidad de los hechos. Porque en el ámbito político las denuncias son una especie de caperucita roja, ¿no? No por defender a tal o cual sector o a tal o cual intendente. Lo que digo es que muchas veces la ciudadanía queda solamente con las denuncias o con las informaciones periodísticas. Por eso es importante, en este caso, el trabajo de la justicia.
de tal manera que pudiera, tan criticada la administración de la justicia en Paraguay, yo creo que tiene que aprovechar estos momentos como para recuperar credibilidad y de alguna manera demostrar, insisto, de que las denuncias se ajustan a la veracidad de los hechos. Y quienes han cometido, por supuesto, hechos punibles, ¿no? Digamos, contra la administración de los recursos públicos y que se les caiga con todo el peso de la ley, para que eso sea ejemplar y cualquier otro político por lo menos piense 2 o 3 veces antes de cometer esos hechos punibles. Nosotros estamos haciendo un análisis político, las consecuencias digamos que trae consigo la renuncia del ex intendente Mario Ferreiro y la intervención de la municipalidad de Lambaré. En ese contexto, para hablar de un distrito no menos importante como es el de la municipalidad de Lambaré, Hugo, también se trata de un opositor que es separado del cargo y que se interviene la municipalidad. Desde ese punto de vista, ¿cómo habría que entender lo que está pasando en la municipalidad de Lambaré, donde yo considero que hay más elementos, ¿verdad? Porque hace como 4 o 5 meses algunos empleados municipales no perciben sus haberes, entonces como que la ciudadanía pareciera que está más convencida, ¿verdad?, de que, bueno, una intervención ahí era necesaria como para poner orden, entre comillas, ¿no? Mientras que en el caso de la Municipalidad de Asunción, creo que a todos nos tomó de sorpresa. Focalizo mi mirada en el caso de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo debiéramos entender? ¿De Asunción? Perdón, de Lambaré. Muy bien. Yo quiero empezar por decir, por ejemplo, que el intendente Gómez es un intendente que ya a inicio de su mandato ya tiene problemas judiciales. Ya viene, digamos, de alguna manera tratando de sostenerse en el cargo, porque no sé si recuerdan, a inicio de su mandato estuvo involucrado en un problema donde estuvo involucrado su señora por una estafa a la empresaria Mary Llorens, en donde se dijo que él de allí había sacado los fondos para su campaña y una serie de cuestiones, pero finalmente ante la debacle del Partido Colorado bajo la conducción de Cárdenas fue imposible que pierdan las elecciones, ¿verdad? Aparte venía, digamos, muy bien en su campaña en ese momento y no hubo tiempo, pero ese problema le siguió mucho tiempo, estuvo imputado, estuvo a punto de inclusive de ser incluido en la investigación, donde también estuvo incluido el que fue viceministro del Interior de la época de Cartes, Turi Capello. Entonces, a partir de ahí tenemos que partir para entender. Él viene con una figura ya desgastada. Y finalmente dentro de lo que es la municipalidad de Lambaré, que es un monstruo también, que no se entiende mucho si es qué tipo de administración es el que le viene mejor, porque tiene lugares tan distantes como los que son las zonas ribereñas y otros lugares que son residenciales que son realmente graves por el estado de abandono en que se encuentran, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en Lambaré es sencillamente el desgaste final de un intendente que ya venía siendo acosado por una partida de denuncias de corrupción, de mala administración, de falta de tino para la conducción, de falta de oficio para la conducción y desgastado también por la interna liberal. Fundamentalmente ese problema entre el llanismo y el efrainismo impacta en este señor, hasta que le deja solo ante esa militancia colorada que siempre es importante en Lambaré. Lambaré ha de ser una de las militancias coloradas más sólidas que existe cuando actúan como grupo. Y ante ese embate final y teniendo ya el apoyo de los funcionarios que no estaban cobrando su salario hacía un tiempo, no pudo sostenerse y fue insostenible que en la Cámara de Diputados se evitara la intervención porque no había forma, ¿verdad? Si se dio la intervención de Sandra MacLeod,
por casi las mismas razones, esta intervención era imposible de evitar, ¿verdad? Entonces a mí me parece que es menos sorpresivo lo que pasó con él, pero sí es un toque de atención importante para la clase política. Yo creo que hay que empezar a mirar a partir de hoy que si te vas a meter a la política municipal, tenés que tener por lo menos una idea de dónde uno va a entrar y qué es lo que quiere hacer y tener un proyecto que desarrollar. Porque nadie puede entrar a una administración y tratar simplemente de seguir la corriente. Finalmente esa corriente te va a desbarrancar. Y quedó demostrado eso. Quería agregar el siguiente dato al análisis de Hugo Duarte, politólogo. Se refirió al internismo dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Hay que recordar que el ahora intendente separado del cargo, Armando Gómez, de la Municipalidad de Lambaré, pertenece al sector del llanismo, ¿no? Y simplemente como un dato para que la audiencia pueda entender ese internismo dentro del PLRA. No existe lo fortuito, digamos, en la militancia político-partidaria, Marcelo. O sea, esto que pasó tanto en la Municipalidad de Asunción, un opositor, en la Municipalidad de Lambaré, otro opositor. Digo opositor en referencia al titular del Ejecutivo o con referencia al Partido Colorado, ¿no? Y sobre todo atendiendo a la mayoría del Partido Colorado también dentro de la Cámara de Diputados, considerando la atribución constitucional de la Cámara de Diputados de la intervención a las municipalidades. En ese contexto, por eso hago toda esa introducción, no considero yo como una cuestión fortuita justo lo que saltó en la Municipalidad de Asunción, más allá de las denuncias de hechos de corrupción, que ojalá la justicia pueda demostrar si hubo o no hubo, y también en el caso de la Municipalidad de Lambaré. Lo cierto y lo concreto es que ambos son opositores y estamos a un año de las elecciones municipales. ¿Cómo entender? Hay un dicho en mi valle que dice que la manzana se cae sola, pero hay que estar abajo para recolectarla a tiempo. Y bien, en esos dos casos, por motivos y razones diferentes, se iba viendo un desgaste. Y el Partido Colorado, que es un partido hegemónico y que tiene una cultura de dominación del espectro político nacional forjada en 80 años de hegemonía, entiende cuando los momentos son maduros y aprovecha de las situaciones. Y aprovecha rápida, aprovechando también de las divisiones y de las incompetencias de la oposición. Y me voy un ratito otra vez sobre Asunción. Analizamos lo que pasó en Asunción, que es una cosa muy loca verla. Si tú la analizas como hecho, ¿cómo se dice?, separado del contexto. Una persona hace una denuncia, trae algún indicio interesante, y el fiscal la toma como oro, o sea, que la toma sin duda, informa ni poniéndose duda, la toma como algo cierto, se va a la municipalidad, rastrilla todos los documentos porque no sabe ni dónde está el delito. Entonces rastrilla todo, imputa a gente y se va. Y eso determina la caída del intendente. No. ¿Qué determina la caída del intendente? Eso que viene visto como la gota final de un proceso de 2 años de ataques sistemáticos a la acción de gobierno de Mario. ¿Pero quién es que ataca a Mario? Son los colorados, debería ser ellos, son las oposiciones. No, son los mismos sectores sociales que lo apoyan. La oposición, sin tener que decir, no, pero yo tengo mis valores y necesito seguir mis valores, todo lo que quieras, pero es la oposición el primer verdugo de sí mismo. Mucho más que el Partido Colorado. El Partido Colorado actúa muchas veces como aquel que está frente al río esperando que pase el cadáver de su enemigo. Y cuando el momento que está pasando, interviene y se llevan todo el mérito y toda la ganancia. El caso de Asunción es el perfecto ejemplo. Mario no cae porque los colorados lo hacen caer. Mario cae porque su gente, entre comillas, lo hace caer. Y los colorados vienen y se llevan el premio gordo. Esa es una práctica de la oposición que se come a sí misma,
que no es solo una especialidad de Paraguay. En Argentina también hay ejemplos y en otros países también podríamos, no vamos a citarlo porque es muy largo. Pero sí es algo muy suicida que tiene la oposición en Paraguay frente a la existencia de un partido poderoso, hegemónico culturalmente, afectivamente, como número de afiliados. El Partido Colorado tiene 56% de los electores que son afiliados a su partido, 38% son afiliados solo al Partido Colorado. Es decir, frente a un partido así dominante, nosotros esperaríamos que la oposición tenga un mínimo de decencia de armar algo coherente, unitario, que puede tener su crítica, que puede tener su dificultad, y que si hay casos de corrupción y de denuncia, le pongan, hasta ellos mismos le pongan a la luz, pero no de automasacrarse constantemente. Mario renuncia fundamentalmente porque está cansado de ser masacrado. Acuérdense bien, no hay ninguna denuncia contra Mario. Y de hecho, es muy probable por la acusación que se hace que no habrá nunca, ni se hubiera quedado. ¿Por qué? Porque no es que si hay un funcionario del MEC corrupto, vamos a imputar al presidente de la República, ¿no? Es decir, es probable, posible que si efectivamente hay un caso de corrupción, que hay que demostrar también eso, pero hay que fuera totalmente ajeno a su persona. Hay la responsabilidad política, perfecto, pero otra cosa. No, la renuncia nace fundamentalmente del cansancio de una situación ya insostenible, pero no insostenible porque, lo que decía antes, no es un político, no entiende el conflicto, cree que la política sea encontrar acuerdos y todos amigos y hacer para el bien colectivo de todo, y no es así, sobre todo en Paraguay. Y del otro lado, verse que tu amigo son los primeros que te acuchillan a la espalda. Y uno que no tiene el pelo en el estómago de soportar todo eso, llega a una situación de ruptura que ha tenido y se va, para mí equivocándose, porque tenía, como dijo muy bien Hugo, un político o una persona que asume estos cargos tiene que entender dónde se mete y cuáles son los riesgos. Hizo mal, desde mi punto de vista, renunciar, pero entiendo que esa es la causa. La causa está. Y el Partido Colorado, te digo, no es el gran tejedor de todas esas desgracias. Es el que aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene la inteligencia política y el poder hegemónico de partido histórico que domina la política paraguaya desde hace 80 años, de interpretar los momentos y aprovechar al máximo de los momentos. Ha llegado el momento de reinventar tu descanso con una de las exclusivas líneas de Somiers Materazzi. Materazzi es la marca que apuesta a las tecnologías para el descanso, representando lujo, calidad y salud. Para más información, contacta vía WhatsApp 0983 589-302 o llamando a la línea alta 021-3273-498. Showroom, Avenida Nazaret, esquina Dr. Mario Mallorquín, o visitando su página www.materazzi.com.py. Tenemos que ir a una brevísima pausa, no sin antes preguntarnos, entonces, ¿qué se viene para las elecciones del año 2020? El partido de oposición, el partido o los movimientos que se han presentado como progresistas y que tienen alguna afinidad con la izquierda, ¿cómo quedan para las elecciones del 2020? Y uno de los partidos tradicionales, el Partido Liberal Radical Auténtico, que sin lugar a dudas está en varios municipios, con lo que está aconteciendo en Lambaré, ¿tendrá sus consecuencias para el PLRA? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Trabajar en la TV, en la radio, trabajar en casa porque soy mamá y esposa, no es fácil. Por eso, utilizo un sistema de descanso único,
Claro, mi Somier Materazzi. ¿Y por qué digo único? Porque se trata de la marca número 1 en calidad que me brinda todo para llevar una vida saludable y equilibrada. ¿Qué esperás para tener tu colchón Materazzi? Nos preguntábamos antes de ir a la pausa, ¿cómo se presentará el escenario para el 2020, teniendo en cuenta que habrá elecciones? Y sobre todo lo que estábamos conversando fuera de cámara, el arco progresista o la línea progresista o los movimientos llamados progresistas que muchas veces también dentro del análisis político solemos denominar del sector de la izquierda, ¿no? Y quisiéramos focalizar nuestra mirada, ¿cómo queda, digamos, este arco progresista con vista al escenario de las elecciones 2020? Pongo en perspectiva para los panelistas. Yo insisto, Francisco, en que este fue un golpe muy duro a algo de lo cual el arco progresista se jactó siempre, que es por lo menos el intento de integridad, que de hecho muchos de sus exponentes ostentan como un sello distintivo de su trabajo político. Yo, sobre todo, y en Asunción, que era donde este espacio estaba ocupado por estas fuerzas al punto de desplazar sobre todo al Partido Liberal Radical Auténtico casi por fuera completamente de la visibilidad política dentro de las elecciones en Asunción. Estoy hablando en Asunción. Ahora, también me preocupa hacia adelante, para el 2023, porque si el Partido Colorado, que tampoco está unido, el Partido Colorado está enfrentado internamente, más una oposición fragmentada. En el 2023 hay elecciones, pero también está el desafío de la renegociación de Itaipú, que también ahora vuelve a surgir tapado por todo este conjunto de eventos. ¿Cómo va a llegar el país a esa negociación? O sea, digamos, en el 2020 va a haber seguramente judicialización de elecciones, difíciles arreglos. Puede que el PLRA recupera el protagonismo en algunos lugares o no, porque también está enfrentado el llanismo con el efrainismo, las dos grandes corrientes, ¿verdad? Pero como ciudadano que quiere ver qué se va a renegociar en el 2023, que es un desafío mayúsculo, ¿cómo van a estar compuestas las fuerzas políticas en ese momento? A mí me parece interesante justamente también esa mirada más macro que tiene David, pero yo creo que la solución de fondo está en elementos mucho más pequeños. Recolección de basura, bacheo de las calles, o sea, ese problema básico que el ciudadano quiere que le arregle su autoridad municipal, sea cual fuera el color. Estamos hablando de arco progresista, pero la gente ya no come eso, por eso aparecen los outsiders. Y yo creo que los partidos tradicionales y cualquier movimiento que pueda surgir posteriormente van a seguir buscando fuera de sus cuadros posibles personas que les puedan representar la atracción de votos de la gente que le pueda traer la solución a sus problemas como tal, Francisco. Esta no es una cosa menor lo que pasó. Yo creo que el descrédito grande que ha significado, no solamente el entorno más cercano, me refiero a los amigos de partido, en este caso del señor Ferreiro, sino la propia familia que lo pudo haber estado llevando a esta situación en particular. O sea, gente de tu entorno más cercano, me refiero a la familia, generan esta situación que lo lleva al señor Ferreiro a tener que renunciar como tal. Lo que yo creo nomás es que este divorcio de la clase política con la sociedad es cada vez más profundo y nos puede llevar a lo que decía también un líder político que lo escuchaba hace unos días a decir, la gente va a terminar por elegir a demagogos que le vengan a tratar de traer la solución, sea de izquierda, de derecha o de lo que sea. Y ese retroceso va a ser una cuestión realmente terrible para lo que significa la democracia. 30 años cumplimos y estamos terminando este 2019 de lo que ha significado la democracia en el Paraguay. Y las personas que están aquí, que son estudiosos del tema, saben de que nunca hemos tenido en la historia democrática o desde la independencia del Paraguay hasta la fecha nunca hemos tenido periodo tan largo de democracia, o por lo menos de algo llamado de aperturas de libertades
no sé si democracia, porque seguramente no van a coincidir conmigo también, de repente explicando de que esto es democracia lo que tenemos actualmente. Pero lo que quería nomás decir puntualmente para terminar esta intervención, Francisco, estuve en el lanzamiento del libro de un ex político ahora devenido a escritor, el señor Carlos Mateo del Meji, y en la parte final de su último libro, Filosofía de Vida, hace una reflexión tan interesante en torno a que la gente o el paraguayo en realidad se enamora del cargo y no de la persona. Cuando él deja la función pública y va de vuelta a su casa, miraba el teléfono celular para ver si alguien le llamaba y nadie le llamaba. O sea, yo creo que la soledad del poder también de las personas que ejercen un cargo en un momento determinado es terrible, en función y fuera de función. O sea, también tenemos que nosotros mirarnos y decir, ¿hemos ayudado a un proceso de mejoría o miramos tan solo la persona que ocupa un lugar en un momento determinado como posible persona que me dé un cargo público? Cuarta edición del Congreso Internacional Triple Frontera. Como parte del proyecto Yahesha, Educar para Prevenir, la Universidad Politécnica Artística del Paraguay, UPAP, llevó a cabo la cuarta edición del Congreso Internacional Triple Frontera, que reunió a profesionales y estudiantes en torno a patologías prevalentes como centro del debate. Los jóvenes empezaban a introducirse en el tabaquismo mediante el cigarrillo electrónico pensando que no era dañino. Todo lo que no sea aire limpio daña al pulmón. La principal causa de POC es el tabaquismo y mata a más de 3 millones de personas al año. Quiero destacar tanto lo que señaló David como lo que acaba de acotar Juan Pablo. En la visión mucho más sistémica de David en relación con los desafíos que tiene la clase política, lo más próximo serán las elecciones, municipales del 2020, pero también las elecciones generales del 2023 y un dato que no es menor, que es la renegociación con Itaipú. Respecto a lo que señalaba Juan Pablo, la pregunta que me formulo es si es simplemente una cuestión de gestión municipal o es un problema de gobernabilidad cuando, digamos, gente de la oposición asume el cargo de intendente, porque tanto el caso de la municipalidad de Asunción como el de Lambaré, desde sus inicios tuvieron problemas de gobernabilidad y terminan así. Y esto no es la primera vez. Entonces, aparecen los partidos tradicionales como alternativa de que sí, con ellos hay gobernabilidad, pero probablemente lo que tenemos que preguntarnos, ¿a qué costo o con qué costo? Desde ese punto de vista, ponga en perspectiva para los invitados. ¿Qué se viene para las elecciones municipales a partir de estas crisis en la Municipalidad de Asunción y en la de Lambaré, Hugo? Bueno, yo lo que creo, y tomando un poco lo que dijo Juan Pablo, cuando nosotros estereotipamos el problema de la Municipalidad de Asunción como un problema de administración, cuando decimos es cuestión de recolección de basura, de bacheo de calle, eso es un problema de administración. Yo lo que creo que el problema que tiene es la falta de una visión política del territorio. Yo creo que no nos estamos dando cuenta que Asunción es un territorio que ordenar, es un territorio que tiene que urbanizarse, es un territorio que tiene que dar comodidad a la gente, tiene que tener accesos limpios al lugar de trabajo, tiene que tener zonas de diversión, tiene que tener un montón de cosas que cuando llega el periodo de elecciones se reduce a 3 cosas: no más baches, basura en su lugar y alguna otra cosa. Nadie habla de, por ejemplo, ningún político he escuchado hasta este momento decir esta pregunta: ¿cuánto del territorio actual de Asunción esta organización municipal
puede realmente servir o controlar. ¿Cuánto? El barrio Santa Ana es un barrio que es un barrio donde casi no llega la cuestión, es autónomo, casi totalmente, y otros barrios más periféricos. Entonces, ¿cuánto de este territorio es lo que realmente la municipalidad de Asunción puede controlar, puede ordenar, puede ejercer una soberanía real? Esa yo creo que es la pregunta clave para cualquier proyecto. Cualquiera puede llegar a una candidatura haciendo una especie de sondeo en redes sociales, donde sea. ¿Cuál es el problema de Asunción? Le van a decir, la gente le va a decir tres cosas: basura, calle y tráfico. O le va a decir transporte público. ¿Por qué? Porque esos son los temas que están todos los días en la prensa. Pero en realidad ese problema es problema del territorio, de la organización del territorio. Y eso nadie enfrenta. No hay una visión política del territorio. Yo hace poco decía en una discusión, cuando se habla incluso de reformar la municipalidad y sacar la cantidad o dejar menos funcionarios, nadie cree en eso. Ni los inversionistas creen en eso. Hace poco un inversor inauguró una mega hamburguesería frente a la municipalidad porque tiene un mercado enorme allí enfrente. Y él sabe, el inversor sabe que eso no va a cambiar. No va a cambiar, ¿verdad? Porque la política es así. Entonces, en el contexto actual, yo no espero nada nuevo de lo que vimos en las elecciones pasadas. Alguien que va a tratar de apropiarse de un discurso tradicional, alguien que va a venir a reivindicar tareas que no se hicieron, alguien que va a venir a reivindicar grupos al que pertenece y alguien que va a venir a reivindicar sus antecedentes o su prosapia de gente que no está vinculada a la política y una serie de cosas. Y ninguna de esas observa el problema Asunción. Me quedan 2 minutos, Marcelo. ¿Qué se viene para las elecciones del 2020 tomando como aprendizaje esta crisis del municipio de Asunción y de Lambaré? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Hugo. El problema de fondo es que no tienen, los políticos vienen sin una visión. Era la práctica natural de decir, ganamos elecciones y pues vamos a ver qué hacemos. Esa es la forma de hacer política en Paraguay y eso no va a cambiar en estas elecciones. Algún partido será afectado por lo que pasó, otro menos, por allí en Lambaré y en... ¿qué se llama? Aquí en Asunción puede ganar un Colorado, por allí a sorpresa en San Lorenzo puede ganar un liberal. Pues eso no es que influye mucho. Es decir, no va a cambiar la estructura política, el sistema político paraguayo. Esas cosas, esos escándalos, entre comillas, no cambian el fondo del problema. El fondo del problema es que tenemos una clase política que quiere hacerse con el poder, o por apiñarlo, o por ego personal, sin ninguna idea, sin ninguna visión, sin ninguna... y en muchos casos sin ninguna formación, que, como dijo muy bien, te va a dar algún discurso, pero pues que vago, porque del otro lado también tiene un electorado con escasa cultura política que no sabe interpretar. Es un problema profundo el sistema político paraguayo, porque no es que el pueblo inteligentísimo culto, formado, se encuentra con políticos inadecuados. Los políticos son el espejo del pueblo. Político inadecuado por un pueblo que no sabe realmente cuáles son sus necesidades, no la interpreta. ¿Te das cuenta cuánta crítica hay sobre los baches? Y nadie que te dice, nadie que pone el punto que Paraguay es la única capital del mundo conocido, del planeta, quizás de otro planeta, que tiene el vertedero municipal a 3 kilómetros del centro. ¿Cree que hay otra capital de otro país que tiene el vertedero municipal dentro del recinto municipal a pocas cuadras de donde se desarrolla la vida económica? No, pero no es un problema. Eso que debería ser un problema serio, estructural, no lo es, nadie habla. Pero el bache es fundamental. Hasta por aquí no tiene auto, es fundamental. Esa falta de cultura política que de lo político y de los electores es lo que produce todo lo que tenemos. Y no hay un problema, lo resolvemos mañana, ni con un candidato espectacular, ni con un candidato que viene de afuera de la clase política, ni un candidato político con mucho pelo sobre el pecho.
no se resuelve construyendo cultura política, que significa trabajando seriamente todo desde la educación, pero desde también los partidos políticos. Pero ¿por qué se debe hacer eso? Hay mucha gente que está muy bien acomodada en el statu quo. Entonces estamos en un círculo vicioso del cual no podemos salir y será difícil que salimos de aquí al 2020. Muy interesante los elementos que nos dejan sobre la mesa nuestros invitados en relación con lo que se viene en las elecciones municipales del 2020. Muchísimas gracias, Hugo Duarte, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo Lacchi. Agradecemos también a los panelistas. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Interesante el análisis hoy en Visión País, desarrollado tanto por Hugo Duarte, politólogo, como por Marcelo Lacchi, también politólogo. Nos decía Hugo Duarte que esta crisis, tanto en la Municipalidad de Asunción con la renuncia de Mario Ferreiro como la intervención en la Municipalidad de Lambaré, tiene caracterizaciones muy distintas. El caso de la Municipalidad de Lambaré, ya la figura del intendente estaba bastante desgastada, dicha imagen, y que de alguna manera la ciudadanía como que estaba expectante para que en cualquier momento se pueda intervenir. En el caso de Mario Ferreiro, bueno, nos sorprendió a todos. Marcelo Lacchi dijo que el verdugo en realidad de los llamados arcos progresistas, como es el caso al que pertenece en términos de clase política Mario Ferreiro, hay una persecución dentro del mismo grupo. Ni siquiera la persecución vino por fuera de dichas nucleaciones político-partidarias. Lo cierto y lo concreto es que el escenario para las elecciones municipales del 2020 no variará en absoluto, nos decían nuestros invitados, porque el problema mayor que tiene el Paraguay tiene que ver con la cultura política. Mientras no trabajemos por el cambio de esa cultura política que implica una ciudadanía responsable que pueda discernir su voto, pues estas cuestiones no nos tienen que sorprender. Y parece que tiene razón el sociólogo José Nicolás Morínigo cuando habla de la política del oré y del oré-cueté, sobre todo cuando se trata de denuncias de hechos de corrupción. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Materazzi, Reinventamos el Descanso, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.